soy Charo Linares y empecé a trabajar de enfermera en esta fábrica con 20 años y bueno, no tenía experiencia en el ámbito laboral, fue la primera vez que yo tuve trabajo como sanitaria en una empresa. Yo soy Antonio Pérez, Pérez y Pérez, comencé a trabajar aquí de servicio del botiquín o salud laboral cuando tenía 34 años y junto a Chari y junto a otra compañera que hoy día está fallecida, Cristina López, que le mandamos un cariñoso saludo. El botiquín comenzó esa campaña de 1980 a funcionar las 24 horas. Eso fue un logro del comité de empresa de aquí de la fábrica, que ante las negociaciones pues lo consiguieron. Y entonces nos llamaron, me enteré de que existía esa posibilidad, me presenté y avisé a ella y nos admitieron sin mayor problema, nos hicieron un contrato laboral de campaña y a trabajar. Nosotros veníamos de un ámbito hospitalario, donde habíamos hecho práctica en hospitales y trabajado el verano anterior, y veníamos de un estado de estar en paro. Y esto era una nueva experiencia para nosotros y vinimos con ilusión y con ganas de hacer cosas, de trabajar. Estábamos recién terminados los estudios, trabajamos ese verano anterior, el invierno estuvimos en el paro porque ya empezaba a haber problemas de trabajo y nos vino bien porque esta campaña comenzó, creo que recordar, a final de marzo a mayo, y nos hicieron un contrato laboral por campaña. Nosotros estábamos de acuerdo en las condiciones, sabíamos ya dónde veníamos, cómo veníamos, y sin problema, muy ilusionados de iniciar este trabajo que era diferente para nosotros, una experiencia de salud laboral, de formar parte de un equipo de salud laboral. Cuando nosotros llegamos al botiquín, no había más que material que era antiguo, que se veía muy antiguo, quizás de los primeros tiempos de la fábrica, ampollas de suero de cristal, vías de caucho con terminales de agujas enormes para pasar infusiones intravenosas, y entonces hubo que hacer un reseteo. En aquel momento pues Antonio se encargó de hacer un listado con todo el material, de jeringas, agujas, desinfectantes, gasas, apósitos y un poquito las cosas que podíamos necesitar pues para lo que se abrió el botiquín, que era para atender cualquier urgencia que hubiese en la fábrica. La empresa nos dio todo lo que pedimos, no hubo ningún problema en dotarnos de todo el material necesario y bueno, y así empezamos. Había una habitación pequeña que estaba acoplada al lado de la administración. Había una camilla, una estantería con todo el material. En principio estaba el antiguo y nosotros lo colocamos el nuevo, lo hicimos operativo un poco, dispusimos el pequeño espacio que teníamos para que fuese operativo y detrás había como una especie de cama que era para que los turnos de noche, pues si no había nada que hacer, pues en fin, se pudiera descansar. Y así arrancamos. Y junto al practicante de zona de aquella época, de Motriz, que era Anea, pues ya cubríamos las 24 horas. Él principalmente hacía el turno de noche y nosotros nos repartíamos los turnos. Yo completaba las noches que Anea estaba libre, tenía descanso. Pues estaba el turno de mañana, hicimos los mismos turnos que en el hospital, de 8 a 3, de 3 a 10, y de 10 a 8 de la mañana. Y entonces, como había comentado, Anea cubría las noches principalmente y yo le completaba las noches que él estaba de descanso y ellas dos, Cristina y Chari, pues de mañana y tarde. Alquilamos nuestro piso aquí en Motril y estuvimos, pues a veces así en plan amistoso, decía yo, que estábamos con unas vacaciones pagadas en la playa. Y bueno, nuestro trabajo en realidad fue escaso porque no hubo accidentes importantes, algunos cortes que se solucionaban con desinfectante y con un apósito y poco más. Prácticamente el tiempo era pues esperar que alguien necesitara de nuestra ayuda. Tratamos pocas,
pero sí había gente que venía con algunas quemaduras, de los trabajadores externos, ¿no? Alguien que se quemaba con, pues, en la cosa de quemar. Luego esas diferencias de temperatura, también que, bueno, pienso que el horario también les afectaba, la edad, el tipo de trabajo tan duro, ¿no? Pues les provocaba muchos resfriados, ¿no? Y debían ser importantes porque iban al médico y les recetaba las típicas penicilinas intramusculares, que pues eran 4 o 5 días y nosotros se los poníamos, ¿no? Pues quemaduras, cortes y afecciones respiratorias, sobre todo, por el tipo de trabajo. Sí, como accidente laboral propiamente dicho, una vez acudió un trabajador que se le había introducido en el ojo una esquirla metálica, estaría soldando, estaría trabajando con martillos, con chapas, y claro, sí, yo aprecié que tenía allí un objeto, pero no tenía medio para poder extraerlo y sinceramente era como de las primeras urgencias que vivía. Y entonces acudí a la administración, al director, con el caso, y entonces no hubo problema porque tenía la fábrica un seguro de accidentes, con su oficina, con sus profesionales en Motril, pusieron un coche a nuestra disposición y fuimos a la consulta de un oftalmólogo en Motril. Él fue el que extrajo esa esquirla, y fue resuelto satisfactoriamente. Aquí existía en aquellos años el hospitalillo de Santa Ana, que lo llevaban unas monjas, y eso era el punto de referencia. Luego había los ambulatorios de aquella época, no había otra instalación estatal del Ministerio de Sanidad, porque estábamos hablando de una época que todavía no estaban hechas las transferencias a la Junta de Andalucía. Hubo una llamada de atención, nosotros pues atendíamos a todos, nos daba igual que fuera de dentro de la fábrica, que fuera el que estaba ahí en la vega con la caña y con el mulo y con el camión, y atendíamos a todos. Las instalaciones donde estaba el botiquín pues eran con poco aislantes, incluso tenía en la parte alta unas ventanas que se comunicaban con el espacio más abierto, más grande, donde estaba el personal administrativo y el director. Y por ahí se escuchaba, lo mismo que nosotros escuchábamos lo que ellos comentaban de vez en cuando, pues ellos también lo escuchaban. Y entonces vieron que eso, que estábamos utilizando material del botiquín, de la fábrica, para personas que no tenían contrato laboral con la fábrica. Total, que se me acercó el director, o el administrador general, no recuerdo exactamente, y me llamó la atención de que eso no se podíamos atender. Digo, esto no es... Bueno, que compren ellos las jeringas, porque eran principalmente inyectables que le mandaban por otros motivos, a lo mejor de salud que tuviera el trabajador. Que traigan ellos la jeringa y la aguja. Digo, vale, pues ya está. Entonces cuando venían, oye, que tenéis que ir a la farmacia, comprar vuestra jeringa y traerlo, y yo te la pongo, la ponemos, lo que haga falta. Sí. Los mismos trabajadores desconocían que estaba funcionando el botiquín las 24 horas. Y ese fue un logro del comité de empresa en sus negociaciones con la empresa de conseguir que estuviera abierto 24 horas. Anteriormente solamente era en el turno de noche. Y estaba dedicado el trabajo al personal de la fábrica, porque luego ocurría que venían también trabajadores que estaban en la vega cortando la caña. Venían los muchachos, gente más bien joven, y cruzaban el patio con su bolsa de plástico, con la ropa limpia y el hollín y la ropa de trabajo. Se duchaban dentro, en la fábrica, y ya salían como de paseo. Y algunas veces también lo atendíamos. Sí, de hecho, bueno, ellos nos preguntaban si nosotros estábamos exclusivamente para la fábrica o también para ellos. Yo recuerdo decirles que no, que aquello era un servicio que, bueno, tenía esa finalidad, pero no teníamos problema en atenderlo. Y la verdad es que nos salieron algunos clientes porque el tema de quemar la parte de abajo de la caña provocaba mucho calor, entonces se resfriaban bastante, aparte de, como dice Antonio, venían como muy tiznados, había mucho compromiso físico con el trabajo, ¿no? Y sí pusimos bastantes intramusculares a gente que venía con su tratamiento del médico,
y nos preguntaban si tenían que pagarnos algo y nosotros les decíamos que no, que aquello era un servicio que estaba incluido en la empresa, aunque como bien dice Antonio, ellos formaban parte de, no del personal contratado dentro de la fábrica, sino de contratos externos. Yo me dedicaba a pasear. He visto a la entrada que han desaparecido unos jardines que había, que tenía una glorieta, un tipo de templete donde el ingeniero y su familia podía tomar su café, me imagino, o su merienda. La casa del ingeniero, pues por fuera la veíamos, y por aquí por dentro del interior de la fábrica también. Paseaba por aquí, sí, veía las calderas, me explicaban lo de la melaza, todo el proceso que tenía la caña. Comenzaba arriba donde estaba el laboratorio y llegaban los camiones encargados de caña. Él como hombre se movía por todas las fábricas. Ni Cristina ni yo nos atrevíamos a salir del botiquín, porque claro, salía y resultaba extraño ver a mujeres en una fábrica básicamente de hombres, ¿no? Y bueno, yo ese contacto no lo tuve, y Cristina, si estuviera aquí, diría lo mismo, ¿no? Bueno, pues normalmente al final de la campaña pues se hacía una fiesta el último día. Cuando entraba la última carga, pues se tiraba de la sirena, se mantenía un pitido largo, y bueno, como estábamos nosotros, que éramos una novedad, me tocó a mí ese día de turno de mañana, pues me invitaron a ser un poco la que tuviera el honor de tirar de la sirena cuando entrara la última carga. Y en realidad fue la primera vez que yo entré en la fábrica, que justamente al entrar hoy he dicho, madre mía, por ahí fue, o sea, es como volver. Es que tenía 20 años, imagínate que con 20 años tampoco das para mucho así. Y fue maravilloso porque, en fin, luego ya nos invitaron, hubo una fiesta y en fin, lo pasamos muy bien. Cuando finalizamos el contrato, terminamos ya ese día, tal, y cargando el coche, nos íbamos y aparece el señor administrador con un cartucho de azúcar de un tamaño que yo no lo había visto, ese tamaño. Está feo señalar, pero era grande, como de 4 o 5 kilos. El cartucho era de papel, tipo de papel de estraza, lleno de azúcar. Y era un obsequio que nos daban como fin de temporada de la campaña. Y sí, la disfrutábamos aquella azúcar. Pero mi recuerdo es maravilloso y más hoy, después de volver a verlo, con tanto tiempo como ha pasado, no es como, no sé, verme en los años que tenía, ¿no? Y bueno, y que está todo exactamente igual, ¿no? En mi cabeza todo igual. Y mi recuerdo es maravilloso. Pues la verdad es que yo veía que el trabajo de la caña era muy duro. Aquí en la fábrica, bueno, era un proceso industrial y pero ellos venían a cualquier hora, ¿no? Porque trabajábamos de mañana y de noche. Y los veías venir con los mulos, gente que se veían temporeros, que pues iban haciendo temporadas, ¿no? Y los veía entre que la ropa que se usa de trabajo era una ropa un poco deteriorada. Había gente mayor, gente más joven, ¿no? Gente que sabíamos que se venía con la familia, otros sin familia, ¿no? Venían, como dice Antonio, tiznados, ¿no? A bastante gente yo la oí toser, que luego resultó que fueron los que empezaron a preguntarnos si les podíamos poner las inyecciones, ¿no? Pues verdaderamente me conmovía, porque me daba cuenta de que no era un trabajo fácil, ¿no? Y generalmente vemos el producto final, pero lo que es la mano de obra en el campo, con la corta, con la quema, con la carga, ahora lo trae y vuelta, pues no sé, no, es una de las cosas que más me hicieron pensar, ¿no?, el gran trabajo de prevención de salud que se podía hacer. Casi que me puedo hasta emocionar contándolo, ¿eh? Así que sí, me impactó mucho eso, ¿no? Nunca había tenido contacto, siempre había sido una persona en un proceso hospitalario por cualquier tipo de cosas, pero ver a la gente en el trabajo y viendo un poco los problemas que iban teniendo sí que me hizo recapacitar y tener una visión diferente, ¿no? Sinceramente, nosotros era nuestra primera experiencia en salud laboral, en un puesto de trabajo junto a una fábrica que estaban trabajando, no sé, 100 personas o más y tal, y que podían surgir accidentes. Nosotros veníamos de un año de estar en el paro, recién
terminados los estudios y era nuestra primera experiencia, para mí era la primera experiencia. Y sí, nos esforzábamos en atender lo mejor que podíamos y que sabíamos y demandábamos a la administración materiales adecuados para ese momento y tal. Y sí, y impactarme, pues yo he oído hablar de aquello de lo va a sufrir peor que los mulos en la zafra, una expresión motrileña de hace muchos años. Yo soy más mayor, pero porque estudié más tarde, estudié con ellos más jóvenes, y esa expresión la conocía. Y sí, lo estuve viviendo por esos jornaleros, esos temporeros que venían, y hablábamos con algunos, y unos sí nos contaban que estaba con la familia en una pequeña chabola, un poblado, otros ahí eran auténticos temporeros que venían a trabajar, como después y antes habían estado trabajando en la aceituna, en cualquier otra actividad del campo, y lo sufrido que era. En principio fue una experiencia totalmente novedosa, porque veníamos de un ámbito hospitalario, y bueno, ya el sitio en sí era peculiar. También nosotros, como no teníamos un futuro muy claro a nivel laboral, había una opción que era trabajar como ATS de empresa. Sí. Y entonces solicitamos a la administración que nos diera un documento donde acreditara que nosotros habíamos tenido experiencia y que eso seguramente nos ayudaría mucho a la hora de solicitar. Pero bien, no sé, nosotros teníamos tanta ilusión y tantas ganas, y como él ha dicho, veníamos de un sitio donde se trabajaba muchísimo. Aquí el trabajo es distinto, de hecho también nos enriqueció porque el concepto de trabajo de empresa, pues para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Ver la posibilidad de desarrollar muchas tareas en empresas y en fábricas como esta, que tenía mucho contacto con el campo, donde se daban procesos y enfermedades que se podían controlar, y muy bien, fue muy satisfactorio todo. Quiero agradecer esta oportunidad, porque a lo largo de tu vida puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero que haya una actividad inesperada como aquella que vinimos, pues menos mal que trabajamos, ¿no? Y encontrarnos con una situación como aquella donde, bueno, abrimos un camino en la empresa, disfrutamos tanto a nivel personal, vimos otro tipo de visión de la salud y realmente dónde se genera y se destruye la salud, porque ver los trabajadores era como ver qué condiciones tan precarias, ¿no? Personalmente, es una opinión mía, ¿no? El trabajo era así de duro, pero era precario. Pues no sé, me dejó unos recuerdos que no había vuelto a traer al presente hasta ahora, hasta que contactamos contigo. Y bueno, ha sido como un torbellino de recuerdos, y bueno, darte las gracias, darle las gracias a todos y estar encantada de haber participado en la historia de esta fábrica. Para mí es también un orgullo, un honor formar parte de todo este complejo, que fue un periodo corto, pero para nosotros marcó. A mí me dejó una marca este trabajo, y agradable. Y bueno, para terminar, recordar a nuestra compañera Cristina, que era maravillosa y que gracias a ella y nosotros dos que podemos estar aquí, convirtió la experiencia en algo feliz.